Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro programa radial Brújula de Fe número 18, que en este mes del bicentenario de la independencia del Perú le trae temas muy interesantes con respecto a la fe y a la iglesia, teniendo grandes reflexiones como el que tenemos el día de hoy. Pero antes de poder mencionar a la persona que tenemos como invitado el día de hoy, quisiera mencionar la siguiente frase: sintámonos bendecidos por haber nacido en un país rico por donde se lo mire. Así no olvidamos que el progreso del mismo comienza con pequeños actos y los cuales dependen solo de nosotros. Bueno, hermanos, el día de hoy tenemos un privilegio grande porque nos acompaña el doctor José Antonio Benito Rodríguez. Doctor, sea muy bienvenido al programa y sus palabras de inicio para todos los hermanos que nos escuchan. Muchísimas gracias, Juan, por su cordial invitación. Y si tuviese que decir una primera palabra, pues sería Te Deum, ¿verdad? O Magnificat, como hicieron hace 200 años aquellos peruanos que se sintieron también bendecidos por ese momento que estaban viviendo, ¿no? Y fue tan importante, ¿verdad?, que todos los años se recuerda, ¿no? Y Te Deum es el comienzo de ese salmo de acción de gracias. A ti, Dios, te bendecimos, a ti, Dios. Y lo que diría, pues, María, ¿no? Engrandece mi alma al Señor, magnífica. Esas serían mis primeras palabras. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, el tema que nos reúne el día de hoy es el rol de la Iglesia en la independencia, pero antes de hablar del tema, nos gustaría que nos hable un poco del trabajo que usted realiza en el campo de la historia a través de sus páginas y redes sociales, donde hemos podido ver temas muy interesantes, ¿no? Que está, por ejemplo, los personajes ilustres del Perú, la Iglesia ante el Bicentenario y otros temas muy interesantes. Sí, con mucho gusto. Mira, Juan, yo soy de un pueblito de Salamanca, de España, que se llama Rollán, donde pues vengo de una familia de 8 hermanos. Estudié luego educación en Salamanca y a los 20 años ya estaba dando clase a niños, ¿no?, de primaria. Simultáneamente hice Historia de América ya en Valladolid, donde está el departamento en el Museo Colón, donde murió Colón. Y de ahí viene mi interés por todos los temas de América y en concreto del Perú. Allá en el Perú también hice la licenciatura y el doctorado. Justamente hay un castillo cerca de Valladolid, el castillo de Simancas, donde está la mayor documentación, ¿no?, sobre mi tesis doctoral, la bula de cruzada en Indias. En el 91 vine con un grupo de amigos universitarios para apoyar en lo que pudiésemos como voluntarios. Estuve en un pueblito de la Sierra de Tacna, Candarave, del que hice un libro, y fui allí porque había miembros de mi instituto, que es del Movimiento Santa María, Cruzador de Santa María, ¿no? Entonces estuvimos apoyando un grupo de universitarios, estaba Monseñor Hugo Garaycoa, y allí estuvimos durante 2 meses. Una vez que terminé la tesis doctoral, en el 95, me vine al Perú, estuve del 95 al 2000 en Arequipa, y desde el 2000 estoy en Lima, ¿no? En la actualidad soy profesor principal de la Universidad Católica Sede Sapiense y de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Y en esta soy director del Instituto de Estudios Toribianos, ¿no? Entonces, junto a la investigación sobre estos temas, ¿no?, de historia del Perú, me dedico también, como muy bien has dicho, ¿no?, al tema de la divulgación, ¿no? Entonces,
participo en congresos, ¿no?, de historia, también de pastoral, y luego ya en concreto, aparte de la docencia en estas instituciones, pues participo en un programa de Radio María que se titula Perú, Tierra Ensantada, que se emite todos los domingos de 1 a 1:30, ¿no? Entonces, son entrevistas o a veces son testimonios, ¿no?, de este Perú que tiene tanto que rescatar, ¿no?, de vida santa, ¿no?, de vida religiosa, ¿no? Y luego los jueves en Paz TV llevo un programa que se titula El Puente, que también suelen ser de entrevistas. Por ejemplo, el último fue sobre la superiora de las Hermanas del Buen Pastor, al hilo del martirio, ¿verdad?, ya aprobado, de la hermana Aguchita Rivas, ¿verdad?, esta nueva que pronto va a ser beatificada. Y escritos, ahí pues participo en el correo mariano, ¿no?, también en la revista Testimonio, en la revista de Signo, ¿no?, de la ONDEC, y luego en el portal de Perú Católico. Y aquí en Perú Católico tengo una sección que es la Iglesia ante el Bicentenario. He publicado 80, creo que va por el número 80, y lo que trata es de rescatar sobre todo personas que han destacado por los valores humanos y católicos, ¿no? Y nada, con mucho gusto, Juan, a lo que me indiques. Muchísimas gracias, de verdad, y qué tremendo trabajo ha realizado y realiza. De verdad que eso ayuda mucho a muchos peruanos que queremos conocer un poco más de nuestros antepasados, y en la parte religiosa también. Yo he podido ver pues buenas entrevistas, ¿no?, reportajes que se le han hecho a ustedes sobre los santos también, y realmente que me impresiona mucho. Bueno, doctor, la primera pregunta es, ¿cuál fue el papel de la Iglesia en el proceso de la independencia? La verdad que es una pregunta así como muy, muy, muy amplia, ¿no?, y que tendríamos que hablar primero qué entendemos por independencia, qué entendemos por iglesia, ¿no? O sea, porque yo vengo ahora de un programa con el padre Alfonso Francia, ¿no?, en su canal digital, ¿no? Y justamente estábamos hablando del proceso de la independencia. Nosotros estamos ahora hablando del bicentenario de 1821, pero hay que indicar que es todo un proceso, ¿no? Un proceso que algunos amplían desde 1780 prácticamente, porque a finales del siglo XVIII hubo decenas de revoluciones, de revueltas, ¿no?, que nos indican que ya hay una situación coyuntural, pero no solamente en el Perú, sino también en toda América, también en Europa mundial, de cambios, ¿no?, lo que sería el cambio del antiguo régimen al nuevo régimen. O sea, el antiguo régimen como que estaba todo como muy, muy milimetrado, muy clasificado, ¿no? La sociedad es estamental, es de alguna manera por lo que naces, no por lo que tú vas haciendo, ¿no? Incluso había privilegios, o sea, privado, legio, cada uno tenía su ley propia, porque también tenía una función propia. Había 3 grandes órdenes, ¿no? El orden dedicado a la vida del espíritu, ¿no?, que se encargaba de orar, ¿no?, los oradores. Está el orden de los velatores, o sea, los encargados de la seguridad, ¿no? Serían como las fuerzas, ¿verdad?, del orden, los que participan en las campañas militares, ¿no? O sea, son los velatores. Y luego están los laboradores, ¿no?, que son los labradores, los que trabajan, es el gran grupo, ¿no?, de los trabajadores del pueblo llano. Entonces son 3 estamentos que tienen como 3 funciones del organismo vivo de la sociedad. Eso podríamos decir que es antes del siglo XVIII, ¿no?, cuando tienen lugar esos cambios fuertes, ¿no?, sobre todo en lo que se llama la Revolución Atlántica, la Revolución Francesa. O
789, 1789, pero antes tenemos la de los Estados Unidos, 1776. ¿En qué consisten estas revoluciones? Que el orden antiguo, el orden estamental, se convierte ahora en un nuevo orden, en el que ya no nos interesa tanto las funciones, estos, diríamos, tres órdenes, sino la clasificación socioeconómica. Incluso en la actualidad, ¿no? Dice, bueno, es de la clase A, clase B, o sea, nos dividen por la economía, ¿no? Bueno, a partir del nuevo régimen tendríamos ya la clase de los ricos y de los pobres, así para entrar, ¿no? Entonces, no es por el nacimiento, no es por el funcionamiento, sino ya también por la economía. Entonces tenemos la burguesía y el proletariado. O sea, tenemos los burgueses, que son los que tienen la propiedad, son los que comercian y tal, y los proletarios, que son los que no tienen medios, pero que son los que trabajan, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa termina con el orden antiguo y cambia al orden nuevo. Todo eso sancionado por una constitución y tres principios, ¿no? La libertad, la igualdad, la fraternidad. Entonces, eso de alguna manera se va a ir dando en toda la sociedad que llamamos contemporánea. Entonces, tenemos un poco ese ambiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la independencia, es un proceso que puede arrancar, ¿no?, desde fines del 18 y que termina, podríamos decir, en 1826. O sea, porque está bien, ¿no? 1821, el acta de independencia y la firma aquí en Lima, pero sabemos que hay otras muchas fechas, ¿no? La del 22, algunos están reivindicando, ¿no?, porque ya se constituye el primer congreso, ¿no?, y luego ya la primera constitución. Pero hay algunos que dicen, bueno, pero es que todavía seguía el virreinato, ¿no? Ahí está la Serna en el Cusco. Entonces hay algunos que dicen, no, es en el 1824, después de la batalla de Junín y de Ayacucho. Pero algunos dicen, no, pero todavía están en el Real Felipe, entonces hasta 1826. Entonces, primero, la independencia o emancipación como un proceso que no estaba tan preciso en un primer momento. Por ejemplo, Tupac Amaru, él da vivas al rey Fernando, pero muera el mal gobierno. Y lo mismo van a hacer en 1814, Mateo Pumacahua y Cela, ¿no? Entonces, ahí en la primera fase no estaba clara la idea de una separación de España. Está clara la conciencia de que aquí está ya el Perú, es un virreinato, un reino distinto del español. Entonces hay ya una conciencia bien clara. Pero lo que podremos decir, independencia, separación, habría que esperar hasta 1821 o ya 1824, ¿no? Entonces, primero, que es un proceso que hay que estudiarlo no solamente mirando al Perú, sino mirando a toda América, porque no olvidemos que el Perú del siglo XVIII es Ecuador, es también Bolivia y es parte de Argentina, incluso de Nueva Granada. O sea, el virreinato peruano era prácticamente América del Sur. Entonces, ¿qué entendemos por independencia del Perú? Hay que ponerlo en el contexto americano, pero no solamente americano, sino también en el contexto con España, porque no se entiende la independencia sin la crisis de la monarquía española, ¿no?
Fernando VII y sus padres antes, Carlos IV, están presos de Napoleón. Y ese es el momento, el de 1808, en el que hay una orfandad. España y América está acéfala, donde hay varios gobiernos. Están los partidarios de José I, el hermano de Napoleón, el célebre Pepe Botella, que ya incluso va a dar una constitución, la de 1808. Entonces tenemos, en ese momento ya hay los partidarios de Napoleón, los afrancesados, tanto en España como en América. Pero luego tenemos en las Cortes de Cádiz, donde ya hay una regencia, ya hay una constitución, pero hay también un doble gobierno, el favorable, ¿no?, a Francia y el favorable ya al nacido en las Cortes de Cádiz con Fernando VII, pero con la Constitución. En América va a pasar lo mismo. Va a haber ya como unos partidarios de Napoleón, José I, y partidarios de Carlos IV, Fernando VII. Y en ese momento se va a crear una regencia, que es la que está en Cádiz. Entonces, aquí se van a crear lo que se llaman los cabildos abiertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Caracas, por ejemplo, en Quito, por ejemplo, en Buenos Aires, en Lima, se van a crear cabildos de las fuerzas vivas, porque no había en ese momento un gobierno, un gobierno, diríamos, fuerte. Entonces se van a crear los cabildos abiertos, ¿no? Entonces, en ese ambiente se va gestando lo que es la independencia, que aquí ya en el Perú, pues tenemos que ir a Tacna, 1811 o 1813, con Cela o Pallardel, en Huánuco, 1812, en el 14, Cusco con Pumacahua, y luego ya pues 1821. Entonces, un proceso nacional, regional, mundial. Ahora vamos con la Iglesia. ¿Qué entendemos por Iglesia? Una cosa es la jerarquía y otra cosa es el pueblo de Dios. Cuando se dice, ¿cuál es el rol de la Iglesia ante la independencia? ¿De qué Iglesia estamos hablando? ¿De la Santa Sede? ¿De los obispos? ¿De los sacerdotes? ¿Del pueblo de Dios? Entonces hay que ir separando y hay que ir superando un poco las preguntas que son como ocaciosas o preguntas en blanco y negro, ¿no? Como que los que de la Iglesia apoyaron la independencia son los buenos, los correctos, pero los que se opusieron son los malos, por decirlo, ¿no? Hay que superar esta historia de buenos y malos. Tanto el padre Ernesto Rojas, un gran experto en este tema de historia de la Iglesia, hizo la tesis sobre Goyeneche, como el doctor José Agustín de la Puente Candamo, que en paz esté, ¿no?, un gran experto en el tema de la independencia, dicen que hablar de que la Iglesia está contra el Perú o que toma parte a favor o en contra de la independencia no tiene sentido. Dice, la Iglesia está formada por personas y unos van a estar a favor y otros van a estar en contra. No era cuestión de blanco o negro. Hay personas que en una primera fase están con el rey. La mayoría de los obispos, al comienzo, en virtud de que ellos son los representantes del rey por el patronato regio, no olvidemos que la relación Iglesia-Estado en ese tiempo se mueve de acuerdo con la institución denominada patronato regio, así como en la actualidad es el concordato, el acuerdo de la Iglesia con el Estado. Ahí el rey y el virrey era el patrono, el que estaba como representante de la Iglesia, y era el que nombraba a los obispos, el que los proponía, ¿no? Siempre
la última sanción la daba el Papa, ¿no? Pero el que proponía era realmente el rey a través del Consejo de Indias y del virrey. Por tanto, los obispos en un primer momento se van a oponer a que el Perú se separe de España, porque lo que van a escribir en pastorales, lo que van a incentivar en los sacerdotes y en el pueblo de Dios es que no pueden atentar contra las autoridades. En esa primera fase, prácticamente todos los obispos, con el Papa a la cabeza, son partidarios de que se esté unido a España, de que no se separen. Pero más adelante, tanto el papado como los obispos van a ir viendo cuál es la suerte, ¿no?, de esta guerra, porque en realidad la independencia era una guerra entre los que creían que tenían que seguir vinculados a España y los que creían que tenían que seguir separados de España. Y cuando hablamos de una parte o de otra, no estamos hablando de peruanos y de españoles, no, estamos hablando de los fidelistas o partidarios de seguir unidos con España, y había peruanos que eran partidarios de eso, y había españoles que también los eran, y había indios, y había afrodescendientes que eran partidarios de seguir con España porque pensaban que les iba bastante bien, pero había otros, sobre todo los criollos, los descendientes de españoles, y también varios españoles y también varios ya nativos que eran partidarios de separarse de una vez. Entre uno y otro va a haber distintos cambios y distintos momentos, ¿no? Piensen, por ejemplo, Torre-Tagle, Bernardo de Torre-Tagle, que va a ser el que proclama la independencia en Trujillo, era intendente allí y proclama la independencia incluso antes que en Lima, pero va a ser perseguido al final de su vida por Bolívar y va a tener que pedir asilo en el Real San Felipe, donde va a morir, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tiempo había dos gobiernos, estaba ya el del protectorado con San Martín, luego ya con Bolívar, y el de los virreyes, el virrey La Serna, cuya capitalidad estaba en el Cusco, y luego ya hasta que se rinde en el Callao. Entonces, es un caso como emblemático el de Torre-Tagle, o podemos hablar de Unanue, el gran peruano, ¿verdad?, que fue gran catedrático en San Marcos, en la Facultad de Medicina, que trabaja con los virreyes, en concreto con el virrey Abascal, pero que va a ser ministro de Bolívar. Entonces va a ir viendo también transición y cambio, ¿no? Entonces es muy importante no meter, ¿no?, como a la Iglesia enfrente del Perú, sino que hay miembros, y en ese momento eran todos católicos, que están con unos o con otros. Entonces hay que ver, ¿no?, cuál va a ser, diríamos, la fidelidad. En general, los obispos, había seis obispos en ese momento. Tenemos el obispo de Lima, el de Trujillo, el de Chachapoy, Maynas, el de Arequipa, Ayacucho y Cusco. De los 6, podríamos decir que al principio todos eran partidarios de estar unidos con España, y hay cartas pastorales que hablan de eso. Pero a medida que va dándose el proceso de independencia, por ejemplo, ¿no?, el de Arequipa, Goyeneche, que es natural de ahí, de Arequipa, pues va a firmar la independencia. El de Lima, Bartolomé de las Heras, que es español, es el segundo en firmar el acta de la independencia. Entonces,
los dos firman la independencia. Hay otros que se oponen, como el de Maynas, Sánchez Rangel o Marfil, el de Trujillo, y ellos se van a ir a España, o el de Ayacucho, Gutiérrez de Cos, que se va a oponer y va a salir del Perú y va a terminar como obispo en Puerto Rico, o el de Cusco, que al principio se opone, pero que después va a firmarla, ¿no? Calixto de Orihuela, ¿no? Entonces hay que ir uno a uno. El clero bajo, en general, son partidarios de la independencia desde el primer momento, y entonces van a tener pues prédicas, incluso escritos a favor de la independencia, ¿no? Entonces, he estado hablando mucho, ¿no? Perdona, pero para ir comenzando daría esta respuesta, ¿no? De que los católicos han estado en los dos bandos, y podemos encontrar de uno y de otro personas realmente destacados, ¿no? Simplemente ya termino por citar, por ejemplo, entre los patriotas, ¿no? En el convictorio de San Carlos, ¿no? Toribio Rodríguez Mendoza, ¿no? O él mismo tuvo como 30 alumnos que van a estar en el primer congreso. Son sacerdotes que en el primer congreso ya del Perú republicano han sido alumnos suyos en el convictorio de San Carlos, partidarios claramente, y que van a apoyar la independencia. Y otros destacados van a ser en Arequipa, por ejemplo, Mariano José de Arce o Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿no? Que en ese momento era pues abogado, era también diputado en el Congreso, y que posteriormente va a ser arzobispo de Lima, ¿no? De verdad, doctor, agradecerle por toda esta información que nos brinda, y también hacernos las diferencias de ciertas cosas que a veces pues se nos pasan, ¿no? Fue el término de iglesia, el término de lo que es la independencia, y que fue todo un proceso, y también saber de que hubo pues parte del clero que estaba a favor de España, como otro por la corriente patriótica, ¿no? Sinceramente es muy rico lo que nos está explicando y nos está dando a conocer, ¿no? Esto no ha sido algo de la noche a la mañana, ha tomado tiempo, y ha habido momentos que nos han ayudado dentro de la historia. Bueno, doctor, vamos a hacer un pequeño corte porque vamos a presentar un tema musical titulado Patria, de Luis Enrique Ascoy, y continuamos con la entrevista a nuestro invitado. ¿Qué es lo que tiene mi patria que la mantiene de pie? Luego de tanta violencia, de tanta miseria, de tanta mala fe, la atacaron por la espalda, Judas la vendió otra vez, y ante el terror y la farsa no busca venganza y no pierde la fe. Sigue rezando y cantando a su Cristo morado de aquella pared. Sigue en silencio luchando con puños cerrados sin desfallecer. Alguien sostiene a mi patria, tú y yo sabemos quién es.
Alza vuelo al Amazonas. Alza vuelo al Amazonas. Alza vuelo en Machu Picchu. Alza vuelo en Machu Picchu. Alza vuelo en nuestra costa. Alza vuelo en nuestra costa. Alza vuelo al Titicaca. Alza vuelo al Titicaca. Alza vuelo en plena selva. Alza vuelo en plena selva. Alza vuelo en las fronteras. Alza vuelo en las fronteras. Alza vuelo a la miseria. Patria, alza vuelo. Y que el viento cierre tus heridas cual soplo de Dios. Patria, cruza el cielo. Y que el odio y la mentira sean vencidos con amor. Patria. Bueno, después de escuchar este bello tema musical, continuamos con nuestro invitado, el doctor José Benito. Doctor, ¿nos podría hablar un poco de algún pensador ilustre de la independencia que, bueno, que usted admire? Yo sé que hay muchos, ¿no? Pero quizás hay alguno que realmente me gustaría que las personas que nos están escuchando puedan saber un poco de él. Primero quiero comentar un momentito las canciones de Ascoy. Creo que habría que reivindicarlas. La que has puesto me parece estupenda, ¿no? Y es una pena de que a veces la tengamos ahí como que es para la sacristía. El Perú, en el momento que está viviendo, necesitaría rescatar esta canción. Lo mismo que Vivo en un país maravilloso, ¿no? Sí, Danza de mi país. Mi país, sí. Sí, Lo ambas. mismo que la de Creo y la de Creo, ¿no? Que Sí. tiene Ascoy. Creo que habría que rescatar y en este tiempo de bicentenario había que convertirlas en oración y en vida, ¿no? Entonces, en primer lugar, te agradezco realmente el que hayas compartido esto y invitaría a que las vayamos difundiendo porque me parece que son claves, ¿no? Uh-huh. Y de lo que me comentas, ¿no? De los pensadores, ¿no? Pues habría que rescatar, podríamos decir, a bastantes, ¿no? O sea, primero de los precursores, ¿no? Hay un acontecimiento fundamental que a veces como que se nos olvida, ¿no? En 1776 son expulsados los jesuitas de España y de los países hispanoamericanos, ¿no? Y en concreto del Perú. En ese momento estaba como rey Carlos III y aquí el virrey Amat. Y en una semana prácticamente todos los jesuitas tienen que salir del Perú. Los jesuitas han tenido una presencia bárbara aquí, ¿no? Entonces, ¿qué significa que el Perú se quede sin los jesuitas? Pues significa que ven dónde está en la avenida Bancay, la Biblioteca Nacional. Ese era un gran colegio de los jesuitas, ¿no? Piensen en lo que hoy es en la casona de San Marcos, el Panteón de los Próceres. Eso era de los jesuitas. Entonces, grandes jesuitas se tienen que ir. Uno de ellos, por ejemplo, que todavía no era sacerdote, es Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Entonces, es el primero que quiero destacar, ¿no? Un jesuita que ha nacido en Pampacolca, en Arequipa, que se forma en el Cusco, en el mismo colegio que Tupac Amaru. No hay que olvidar esto, ¿no? Porque a veces nos pensamos que estos personajes son enemigos de la Iglesia. Tupac Amaru es un antiguo alumno de los jesuitas. Su esposa, Micaela Bastidas, rezaba el rosario con sus compañeras todas las noches. Y Tupac Amaru se siente que es como David frente al faraón que es España y busca liberar de la esclavitud de ese mal gobierno, pero lo hace con una motivación netamente
religiosa. Esto lo ha trabajado muy bien el padre Jeffrey Kleiber, ¿no? Entonces, por una parte, hay que rescatar esto. Entonces, en ese mismo colegio, el Colegio San Bernardo de los Jesuitas del Cusco, va a estudiar Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que tenía también otro hermano de sangre, jesuita, y que con la expulsión va a llegar a Europa y allá, desde Europa, va a escribir una carta que va a ser emblemática, ¿no? La carta a los españoles de América. Esa carta la va a conocer Miranda y va a inspirar a Bolívar y a los grandes libertadores, ¿no? Entonces tenemos un jesuita, ¿verdad? Tenemos un hombre de iglesia que se hace eco de la realidad que está viviendo, ¿verdad? América y en concreto el Perú, y escribe esa carta, que es fundamental. Tendríamos que hablar también de otro gran personaje como es Toribio Rodríguez de Mendoza. Él, nacido en Chachapoyas, pero va a ser rector del convictorio de San Carlos. ¿Qué es el convictorio de San Carlos? A raíz de la expulsión de los jesuitas, los colegios que ellos llevaban, los alumnos van a ir a esta nueva realidad que es el convictorio, ¿no? Entonces, para retomar y para no perder, ¿no?, los colegios, se van a fundir y se va a formar el convictorio de San Carlos, que va a estar unido a la Universidad de San Marcos. Y ahí tendremos a un gran renovador, que es Toribio Rodríguez Mendoza, que es el que encarna lo que podríamos denominar la ilustración cristiana. Así como hay grandes ilustrados como Montesquieu, Rousseau, Diderot, ¿no?, Voltaire, ¿no? Bueno, pues tenemos una ilustración cristiana. Hay ilustrados, ¿verdad? La ilustración francesa, la diosa de la razón, que no quiere separarse de la Iglesia. Y esto es lo que se vivió en el Perú y en personajes españoles como, por ejemplo, Jovellanos, ¿no? O sea, hay personas que no es que se separen de la Iglesia. En el antiguo orden, ¿verdad?, cuando se rompe con el antiguo régimen, se va a vivir un periodo que podemos denominar finales del 18 de ilustración cristiana. Se ve, por ejemplo, en obispos como Chávez de la Rosa, en Arequipa, Martínez de Compañón, en Trujillo, y aquí en Lima, como estamos comentando, con el convictorio de San Carlos, que tiene como rector fundamental durante 30 años a Toribio Rodríguez de Mendoza. Él lo que busca es intentar unir lo moderno, lo mejor que tiene la ilustración, las ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad, pero sin cortar, sin romper con la Iglesia, con el cristianismo. De hecho, él es un gran sacerdote, es miembro del Cabildo, y 30 de sus alumnos del convictorio de San Carlos serán congresistas en el primer Congreso de la República del 1822 a 1823. Otro gran clérigo, ¿verdad?, pues será Luna Pizarro, que nacido en Arequipa, va a ser formado por Chávez de la Rosa, va a estar incluso en Cádiz y allí será hasta capellán del Consejo de Indias, ¿no? Y cuando regresa ya al Perú, ¿no?, con toda la experiencia que trae de España en ese mundo de transformación de las Cortes de Cádiz, él va a apostar desde el primer momento por la independencia y dentro de la independencia por la república. Sabemos que en tiempos del protectorado, con San Martín, Monteagudo, se abren como dos posibilidades, ¿no? La monarquía, o sea, siempre independencia, pero podía ser el régimen monárquico constitucional o el régimen
de la República, ¿no? Entonces tenemos a Luna Pizarro, que desde el primer momento opta por la República y una República bien democrática, lo mismo que Mariano José de Arce, ¿no? Y luego, pues, discípulos de estos, diríamos, partidarios de la República, como Sánchez Carrión, ¿no? Que él se forma en Trujillo, pero también en el seminario de San Marcelo de Trujillo, y siempre va a optar por la República, pero desde su talante de iglesia, ¿no? De tal manera que cuando tienen que legislar en la Constitución siempre van a rescatar, ¿verdad?, la ética, los valores, la nueva nación y en concreto la confesionalidad del Estado en ese momento, ¿no? O sea, decir que Perú es católico, apostólico y romano, ¿no? Entonces podríamos citar estos de momento, ¿no? Doctor, gracias de verdad, porque mire, si Perú es rico en santos, también son en pensadores, ¿no? Y mucha gente ilustre que a veces pues no conocemos, o al menos en el caso mío lo he escuchado cuando he estado en estudios de colegio, ¿no? Mayormente, ¿no? Pero no se habla de todos, se habla de alguno nada más. Discúlpeme, le hago una pregunta como una curiosidad. Ya que usted tocó los jesuitas que fueron expulsados, hubo una película que se llamó Misión, que también creo que trató algo sobre ello. ¿Por qué fueron expulsados los jesuitas de América Latina, creo? No, ¿me podría explicar eso? Sí, bueno, hay muchas causas, ¿no? Sobre el tema de la expulsión de los jesuitas, y la película de La Misión de alguna manera recoge sobre todo ese momento tan dramático que vivieron los jesuitas expulsos, sobre todo en la obra máxima, ¿no? Diríamos, y ejemplar, que fue la de las misiones guaraníes, que no hay que olvidar que se puso en marcha desde el Perú por los jesuitas, ¿no? Por ejemplo, el padre Francisco del Castillo, Ruiz de Montoya, son pioneros justamente en esa misión, en esa reducción jesuítica, porque ya se había vivido aquí en Juli, el célebre Alonso de Barzana, que hablaba hasta 12 idiomas, ¿no? Y que estuvo en el bautizo de Túpac Amaru primero y está a punto de ser beatificado, va a poner en marcha las reducciones de Juli, pero después las reducciones guaraníes, ya en el siglo XVIII, que siempre han sido el paradigma, ¿no?, de toda acción misionera, porque se vive ahí un protagonismo por parte sobre todo de los nativos, de los indígenas, respetando su forma de gobierno, sus costumbres, y los jesuitas únicamente, digamos, introducen el evangelio, ¿no?, pero respetando al máximo toda su organización. Entonces fue dramática la expulsión, sobre todo porque va a cortar, ¿no?, va a cortar de raíz justamente esa misión. Entonces, ese territorio era de los portugueses, ¿no? Allí, en esa zona de misión, entraban los bandeirantes. Los bandeirantes eran brasileños, portugueses, ¿no?, que iban incluso a capturar, ¿no?, a indígenas que eran protegidos por los jesuitas, ¿no? De tal manera que incluso los propios jesuitas van a llegar a armar a los indígenas para que se defiendan de esos portugueses, brasileños, ¿no?, los bandeirantes, ¿no? Entonces, esa es una cuestión candente, ¿no?, que se estaba viviendo aquí en América. Pero la Compañía de Jesús en ese tiempo, en todo el mundo, era como la orden primera, estaba en vanguardia. Muchos eran confesores de los reyes, ¿no? Y había como una leyenda ya de los jesuitas, ¿no?, como diciendo
que estaban incluso en contra de la situación regalista que se estaba viviendo en la monarquía española, ¿no? Una cosa es el patronato regio, el rey es el responsable de la iglesia aquí, ¿no? En América, y otra cosa es que el rey ya orille y como que relegue a la iglesia, la someta a él, ¿no? Es el regalismo, ¿no? Entonces van a decir que los jesuitas se oponen y que incluso eran partidarios hasta del tiranicidio, ¿no? Había algún jesuita como el padre Mariana, ¿no? Y otros grandes jesuitas que decían que si el rey se convierte en un tirano, se le puede derrocar, ¿no? Entonces va a haber como una presión sobre todo en España y en Hispanoamérica, y llega un momento en que por distintas causas, por distintas razones, pues van a decretar la expulsión. A tanto llegó que no solamente se llega a la expulsión, sino que el propio Papa va a suprimir la Compañía de Jesús unos años después. O sea, una orden que nació con un cuarto voto de obediencia al Papa va a terminar siendo suprimida por el propio Papa, ¿no? Entonces, la película de La Misión refleja un poco esto, ¿no? Y hay jesuitas, como ya he comentado, ¿no?, de Vizcardo y Guzmán, que le va a tocar pues vivir esa tremenda realidad. Muchos de los que van a participar como pensadores en la independencia se han formado justamente por jesuitas, ¿no? Y los jesuitas tenían muy claro que si un gobierno era tirano, pues se podría destituir, se podría revocar. O sea, de alguna manera estaban abriendo el campo a la independencia. Hay muchos estudiosos que dicen que más que la Revolución Francesa, que la Revolución de Independencia en los Estados Unidos, hay que rescatar la teología jesuita que se daba, por ejemplo, en San Marcos aquí, ¿no?, o en otras instituciones de América que de alguna manera eran partidarios a la independencia. Gracias, doctor, por la aclaración, y de verdad de que los hermanos que nos están escuchando se están ilustrando bastante. Doctor José, ¿el Estado peruano le debe a la Iglesia Católica del Perú algo? Bueno, ya podríamos decir lo mismo. ¿Qué es el Estado peruano, no? Sí. Porque creo que es bueno también clarificar. Cuando hablamos del Perú, ¿verdad? ¿A qué Perú nos estamos refiriendo, no? Nos estamos refiriendo al Perú de hace 15.000 años, que ya había Perú, porque ya tenemos la patria. Desde el momento en que el territorio del Perú ya hay un ser humano, ya hay una persona, ya tenemos Perú como concebido como patria, ¿no? Porque es el territorio de nuestros padres, ¿no? Lo que decía Belaúnde son las tumbas y las cunas, ¿no? Ya tenemos patria. Pero el Perú como nación lo tenemos desde el siglo XVI, ¿no? Cuando todas estas culturas, ¿no?, desde la cultura Paracas, la cultura de Caral, la cultura, diríamos, Huari, la cultura mochica, todas las culturas andinas, amazónicas, o sea, todas las culturas antes de la llegada de España, en simbiosis, fundidas con la cultura española, que es una cultura humanística europea, que ha heredado lo mejor de la filosofía griega, del derecho romano y de la religión católica. Esa fusión, lo que Víctor Andrés Belaúnde llama la peruanidad con el mundo afro, y ya uniéndose a lo que en la República va a venir
del mundo oriental, ¿no? Y de luego ya de lo latino como Italia. O sea, este Perú de todas las sangres tiene un componente fundamental y es el componente católico. Podríamos decir que si quitamos a la Iglesia católica, nos quedamos sin el Perú. Quitemos universidades católicas. San Marcos nace con los dominicos. La Ruiz Montoya es de los jesuitas, ¿no? La San Martín de Porres comienza también con los dominicos, ya en el Vaticano II. La Santa María de Arequipa es de un marianista, ¿no? La Unife es también de las religiosas del corazón de Jesús, ¿no? La Universidad de San Pablo empieza con el movimiento de vida cristiana o los sodalites. La Universidad Católica Sede Sapiense, en la que yo enseño, es una iniciativa de un capuchino, Monseñor Lino Panizza, pero también del movimiento Comunión y Liberación, ¿no? Entonces, solamente por citar universidades, pero citemos, por ejemplo, colegios, ¿no? Casi 200 de Fe y Alegría, ¿no? Colegios populares. Yo he estado en Arequipa, los colegios de Circa, 40 en los pueblos jóvenes que tienen ya unos 20.000 alumnos, pues es la Iglesia, ¿no? Y repasemos, ¿no? Tantas instituciones que han nacido al calor de la Iglesia, no solamente en lo educativo, sino en los hospitales. Tenemos el Hospital Loaiza, obra del Hospital de la Caridad de Monseñor Jerónimo Loaiza. Estaba en Barrios Altos, pero ahora está ahí en la Alfonso Ugarte. La Sociedad de Beneficencia es una creación también de católicos, sobre todo de Matías Maestro. Nosotros conocemos el cementerio presbítero Matías Maestro, pero este clérigo del siglo XVIII al XIX no solamente hace los planos del cementerio presbítero Matías Maestro, sino que es el autor de la mayoría de los retablos de las iglesias de Lima, ¿no? Primero de la catedral, pero también de la Merced, de San Pedro, de los dominicos, de los franciscanos. O sea, es un gran arquitecto, es un gran escultor, es un gran pintor, pero también es el que pone en marcha la Sociedad de Beneficencia. Entonces hay varios hospitales, Sociedad de Beneficencia, que han sido creados por la Iglesia. El primer congreso, ya hemos dicho, hay más de un tercio que son eclesiásticos, son eclesiásticos. Entonces, podríamos decir que el Estado, o sea, una cosa es la nación, ¿verdad? Esa fusión de estas dos herencias a lo largo de 3 siglos, pero el Estado peruano nace justamente con la independencia. Y ahí, en ese momento de la independencia, está presente la Iglesia, no solamente en lo personal, con estos, diríamos, obispos, con estos clérigos, con estos políticos creyentes, sino también en cuanto a instituciones, ¿no?, que van a ir firmando la independencia. Yo en la página esta web que comentabas de Perú Católico he publicado, por ejemplo, la declaración de independencia que va a jurar el rector del seminario de Santo Toribio, que en ese momento, Ignacio Mier, es el rector de la Facultad de Teología, que está en San Marcos, por tanto es el rector de la Universidad de San Marcos, y el padre Ignacio Mier. Pues ellos van a firmar y a tener la jura de la independencia, ¿no? Y así se va haciendo en parroquias, en diócesis y demás, ¿no? Entonces hay un gran compromiso de la Iglesia con el nuevo Estado peruano. De hecho, el patronato regio que se da desde el primer momento, ¿no?, desde el primer obispo, desde Valverde, desde el padre Valverde, desde que llegan los primeros cristianos, desde ese primer momento hasta el momento de la independencia, se va a tornar y se va a cambiar
como patronato nacional. Entonces, el Perú se separa de España, pero en ningún momento se separa de la Iglesia. Y la Iglesia ha ido acompañando siempre, siempre a la patria, a la nación y ahora al Estado peruano. De hecho, en todas las constituciones se va a hablar, ¿no?, de que el Perú tiene que ser católico, apostólico y romano. De hecho, en el concordato se reconoce, ¿no?, porque la cláusula, el artículo 50, ¿no?, de nuestra Constitución justamente reconoce, ¿no?, que la Iglesia ha sido forjadora, ha sido formadora de la nación y del Estado peruano. Entonces, podríamos decir que le debe, pues, su formación, podríamos decir, está en el ADN, en la formación. No es lo mismo, ¿verdad?, la Iglesia Católica que una iglesia que se ha formado, o una secta que quizás se ha formado hace unos años, ¿no? Como yo les indico, quien ha puesto la mesa es la Iglesia. Quien ha puesto al Perú, quien lo ha creado, quien lo ha forjado, es la Iglesia Católica, de tal manera que no se entendería el Perú sin la Iglesia Católica, ¿no? Gracias, de verdad que una buena enseñanza. Doctor José, para ir concluyendo con la ronda de preguntas, ¿algún mensaje que desee dar a todos los hermanos en Cristo, como a todos los peruanos, en este bicentenario de la independencia? A mí me gusta mucho una frase de un sacerdote muy popular en España, José Luis Martín Descalzo, ¿no? Quizá lo has leído o lo escuchaste en su momento, ¿no? Él decía que un aniversario, una fecha de estas, o es un camino o es un camelo. Yo he publicado en la revista de la UNIFE, y luego también lo han republicado en la revista Signo, cómo el bicentenario tiene que ser un camino para nosotros. Y retomo la copla del cantante, del poeta, ¿no?, Machado, ¿no? Caminante, sí hay camino. Yo digo, él dice que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Yo digo, caminante, sí hay camino. Se hace camino al educar. Y eso es lo que ha hecho la Iglesia aquí en el Perú, ¿no? Educarnos en Cristo, camino, verdad y vida. Entonces, un bicentenario no tiene que quedarse en aplausos, no tiene que quedarse, porque hay algunos que dicen no tenemos que celebrar nada. Yo invito a que lo celebremos, pero celebrarlo de la manera adecuada, ¿no? Estamos en un momento de pandemia, ¿verdad? Y son casi 200.000 muertes, ¿eh? En la Guerra del Pacífico, ¿verdad?, que fue un trauma, y sigue siéndolo todavía, para el Perú contra Chile, murieron entre 14 y 15.000, ¿no? Pero fíjense lo que son las 200.000 víctimas. Yo diría que el bicentenario sea para nosotros como un kairos, ¿no? Los judíos tenían el jubileo, ¿no? Era como una ocasión propicia para dar gracias a Dios. En el mundo andino existía lo que se llamaba el Pachacútec, como un tiempo, también un tiempo oportuno, un tiempo propicio. Pues para mí el bicentenario tiene que ser una oportunidad de oro, en primer lugar, para dar gracias por todo lo que han hecho estos próceres, estos libertadores, ¿no?, estos protagonistas, para ver tanto positivo como nos han dado de optar por la libertad, por la auténtica libertad. Pero al mismo tiempo tiene que ser un examen para ver realmente lo que dice Carmen McEvoy, ¿no?, esta república agrietada o este Perú adolescente, ¿verdad?, que nos está ahora, en este momento, ¿no?, enfrentando. Entonces, yo les pido que este presente lo vivamos como un tiempo de oración, como un tiempo de leer bien, de formarnos bien y sobre todo
de un tiempo de compromiso para que nos mueva a una esperanza. El Papa Francisco, cuando vino al Perú, nos dejó un lema, ¿no? Únanse, unidos en la esperanza. Yo les animaría realmente que este bicentenario sea un repensarnos, pero en conjunto. No sobra nadie. Hermanos, hay muchas cosas que hacer. Hay que buscar y construir el Perú de todas las sangres. El Perú que en definitiva es el Perú del Papa Francisco, Fratelli Tutti, de todos hermanos. Yo le pido realmente a Nuestra Señora de la Merced, que fue nombrada como la mariscala del Perú, que proteja al Perú y que nos dé a todos fuerza y ánimo para darlo todo por nuestro querido Perú. Muchísimas gracias, doctor José Benito, por darse un tiempo y estar en nuestro programa y darnos a conocer sobre las acciones de la Iglesia Católica en el Perú, en la historia, ¿no? Que Dios me lo bendiga y espero tenerlo en otro programa con otro tema interesante. Muchísimas gracias. Muy bien, yo aprovecho para invitarles que va a haber un gran congreso del 29, el 30 al 31, de 7 a 9 de la tarde, por Perú Católico, donde se brindarán 14 conferencias de expertos, ¿no? Yo soy un divulgador, pero ahí tendremos desde la presidenta de la Academia de la Historia hasta el presidente de la Academia de Historia de la Iglesia, ¿no? Margarita Guerra, el padre Ernesto Rojas, así que les invito cordialmente. Sí. También puede invitar también a su programa de Radio María para que puedan también seguirla a usted. Y les invito no solamente a escuchar, sino que cualquiera que quiera decir algo, él se puede convertir en protagonista, porque yo lo que hago es ponerle el micro para que él nos dé el testimonio, ¿no? Y es los domingos a la 1 de la tarde, ¿no? De 1 a 1:30, así cordialmente invitados. Y En Paz, pues sale los jueves a las 8, de 8 a 8:30. Muchísimas gracias, doctor José. Y como vuelvo a decir, lo esperamos en otro programa con otro tema. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bueno, amigos y hermanos en Cristo, antes de irnos, mencionar esta hermosa oración. Padre, nos ponemos ante ti alabando tu nombre, declarando tu poder y autoridad sobre todo lo creado y te pedimos que derrames tu amor sobre esta tierra llamada Perú y que tu nombre brille sobre cada pueblo y ciudad y que la luz del Evangelio entre a cada hogar, quebrantando cada corazón y sea establecido tu reino para siempre en nuestra vida. Amén. Y felices fiesta patria para todos los hermanos peruanos. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo en otro programa por Brújula de Fe. Nos vemos. Cuídense. Todo está